Duitama es la capital del Tundama. Está ubicado en el corazón de Boyacá. Esto hace que cautive a todas las personas y a los turistas por su rica historia, su vibrante cultura y sobre todo por su desarrollo industrial y los paisajes tan turísticos que tiene. Sus orígenes se remontan a la independencia de Colombia, cuando fue fundada en 1819. Desde entonces, Duitama ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos y ha crecido hasta convertirse en un importante centro urbano. Su privilegiada ubicación en el altiplano cundiboyacense lo ha dotado de un clima templado y de un paisaje montañoso que invita a la exploración. Duitama es un destino que enamora a sus visitantes con su rica historia y su vibrante cultura. La Plaza de los Libertadores es el corazón de la ciudad. Su catedral, muy imponente, con un árbol que se convierte en su patrimonio, se diferencia lo colonial con lo moderno, pues en la actualidad está rodeado de edificios. Para los amantes de la tradición, el pueblito boyacense es una réplica de los pueblos típicos de la región, donde se puede conocer la arquitectura y las costumbres de antaño. Adicionalmente, Duitama celebra diferentes festividades a lo largo del año, como la Semana Bolivariana, un homenaje al libertador Simón Bolívar y el Festival de Dunas, que llena las calles de música y alegría. También para los amantes de la cultura pueden disfrutar del Festival de la Cultura, que es un evento que reúne a artistas y artesanos de toda la región. El periodismo en Duitama ha sido un pilar fundamental para la construcción de una identidad local y regional. Las radioemisoras han tejido una red de comunicación que conecta a los habitantes de la ciudad con la información, el entretenimiento y la cultura. A través de sus frecuencias se han transmitido noticias, espacios de opinión, programas musicales y contenidos que reflejan la idiosincrasia duitamense. La importancia de la emisora sigue siendo llegarle a un público amplio y diverso. Esto a veces se ve bastante complicado y bastante afectado por el acceso a internet, ya que toda la población no tiene esta misma posibilidad. Por eso, la radio sigue siendo el método más accesible y el canal más popular para llegarle a la gente. Las emisoras locales conocen de cerca a su pueblo, a su gente, y por eso pueden tener una conexión y una cercanía mayor. Las emisoras de radio en Duitama han sido un espacio para la expresión de las diferentes voces que se pueden encontrar en la comunidad. Los medios de comunicación regionales, como los de Duitama, juegan un papel fundamental en la construcción de identidades locales. Tal como lo plantea Jesús Martín Barbero, al reflejar las particularidades culturales, históricas y sociales de una región. Estos medios generan un sentido de pertenencia y cohesión social. Por eso, los medios locales de Duitama contribuyen al sentido de pertenencia de ser duitamense y sobre todo de Boyacá. Por eso, estos medios, siguiendo a Jesús Martín Barbero, se convierten en un espacio de mediación, donde se tejen los hilos de la cultura actual y se construyen imaginarios colectivos, contribuyendo así a la preservación de la memoria histórica y al fortalecimiento del tejido social. Fue en 1965 cuando los duitamenses conocieron su primera emisora, Radio Duitama. El año de 1962, don Fabio Espinosa viene a la ciudad de Duitama y crea Radio Duitama. Y lo hace de la mano de su primer gerente, que fue don Guillermo Benavides, un hombre de Girardot que había estudiado y se había capacitado para ser gerente de una emisora. Aquellas personas que hacían esos cursos de locución por intermedio del Ministerio de Comunicaciones, pues eran capacitados para manejar comercialmente también, y a la vez eran locutores, pero sabían manejar comercialmente las emisoras. Entonces don Guillermo Benavides vino a Duitama y le puso un sello muy especial a Radio Duitama. Al mismo tiempo, sabiendo de las capacidades de un joven locutor costeño, se trajo a Clemente J. Rodríguez, quien posteriormente fuera dueño y fundador de la emisora La Voz de los Libertadores. Clemente J. su primer empleo lo tuvo en la emisora de Duitama, Radio Duitama. Así nace pues Radio Duitama, una emisora que llegó a una pequeña población que era eminentemente rural, y de allí la importancia de este medio de comunicación social. ¿Por qué se apagó Radio Duitama? En realidad, Radio Duitama no se apagó, cambió de dueños, y al cambiar de dueños esa concesión también cambió su nombre. Y esto ocurrió en los años
1990 recibieron una oferta de RCN Radio por X cantidad de dinero y posteriormente hubo una contraoferta, una mejor oferta del grupo Santo Domingo de Caracol, y entonces la familia Espinosa le vendió a Caracol las emisoras que eran del grupo Coral, 7 emisoras en total, dentro de ellas Radio Duitama. Y allí perdió su identidad y la emisora se fue diluyendo en el tiempo. Sin duda Radio Duitama fue la emisora más influyente de la época, de esos años 60. Radio Duitama tuvo una penetración importantísima en el sector campesino y también en el sector urbano. A pesar de que su programación era eminentemente rural por la música, a Radio Duitama se le destacaba era por la música, que en su mayoría era música ranchera y música popular. Entonces el sector rural aprendió a escuchar Radio Duitama y se convirtió en esa época el radio transistor. El campesino llegaba a su trabajo y venía al pueblo y se movilizaba por los caminos de herradura con su transistor en la mano, escuchando obviamente Radio Duitama. Por eso Radio Duitama tenía un eslogan que era cierto: la campeona de la sintonía. Y es que Radio Duitama se escuchaba en el sector rural y se escuchaba en el sector urbano. Sin duda, el influjo social de Radio Duitama es una cosa que vale la pena destacar. Pues fue una radio de servicio. Radio Duitama fue una radio de servicio. Radio Duitama era el correo del campesino con la alcaldía municipal. Todo lo que tenía que ver con asuntos de la alcaldía municipal se ventilaban a través de Radio Duitama por intermedio de personas que venían y se acercaban a Radio Duitama y ponían las quejas. Y allí les hacían eco, o sea, allí les abrían el micrófono, no tanto el micrófono, pero por lo menos les recibían las quejas y en diferentes secciones que tenía la emisora daban a conocer los problemas del campesino, que por favor se arregle la escuela, el centro de salud, que la vía. Eso era Radio Duitama. Hoy, aunque los tiempos han cambiado y las plataformas digitales están dominando el panorama actual, el eco de Radio Duitama sigue vivo en los recuerdos de los duitamenses. El recuerdo más destacado de la época de Radio Duitama que puede tener un duitamense se basa esencialmente en el papel que jugó la Radio Duitama específicamente en la promoción del civismo, en la promoción de la articulación de las comunidades y las instituciones cívicas de aquel entonces para resolver problemas sociales. Todo eso favoreciendo de lo que era la radio en su momento, un escenario de participación comunitaria y, claro que sí, un escenario o una vitrina comercial. Ay, no, pues mi recuerdo es buenísimo, porque resulta que el gerente de esta emisora era don Guillermo Benavides y nosotros, una hermana y yo estudiábamos con las hijas del gerente y teníamos mucho acceso a la emisora en un programa especial de complacencias que había. Uno en la edad del enamoramiento llevaba papelitos, los dejaba en la emisora para que le hiciera la complacencia a las amigas, a los amigos, al novio. Y por supuesto que era muy emocionante cuando uno se encontraba que su nombre salía, su complacencia salía en el programa. Eran los programas radiales que hacíamos los estudiantes del colegio para campañas por los niños desamparados. Recuerdo que me hice hasta famosa por una poesía que declamé el otro día en un matinal bailable. Todos me felicitaban. Uno puede hacer memoria y encuentra principalmente, por ejemplo, el correo del oyente, el inspector radial y el noticiero Radio Duitama. 3 espacios radiales que tenían como cualidad principal la participación activa de los oyentes en las comunidades, vía telefónica con las dificultades del momento o en estudio donde se llevaba a participar a la comunidad. Eran posibilidades con limitaciones técnicas, pero que se sorteaban para llegar en un formato de radio muy doméstico, hay que decirlo, pero con un impacto tremendo. Civismo en acción, desde luego, pues por el acercamiento con las comunidades para ayudar a resolver sus problemas. Y claro, el de las complacencias, pues porque la juventud participaba. En los musicales, uno llamaba
y pedía una canción para complacer a los novios, a los amigos. A veces uno decía, no me acuerdo si tenían este eslogan, para participar en el programa. Entonces uno decía, ahí le contestaba el locutor, ¿qué canción deseas escuchar? ¿A quién deseas complacer? Y mandaban la canción favorita al aire. El impacto de Radio Duitama en la cultura local es impresionante. No solo, como lo dije en un comienzo, por lo que constituyó una vitrina comercial, que eso es lo que motiva a la radio para sostenerse, sino lo que la sostuvo a lo largo de los años y la impulsó a llegar a ser parte esencial de los duitamenses, y ese aspecto fue o tuvo que ver con el tema del civismo, con generar el concepto de civismo para Duitama, sobre la posibilidad que se tenía de que un medio de comunicación interviniera activamente en la resolución de los problemas en conjunto con la comunidad. Pues siendo la radio el medio que en ese momento tenía tanto auge, dado que no había tanto avance tecnológico, pues mucho impacto, porque todo lo que iba sucediendo se iba conociendo, y las personas tenían la oportunidad de participar, las personas tenían la oportunidad de hacerse conocer, e incluso personas que hoy son periodistas, que hoy están en los medios, es porque escucharon esos programas y algo les quedó grabado. El impacto que tuvo Radio Duitama, al igual que otras emisoras regionales, era la integración tanto de la población urbana como rural, con todos sus programas, porque fue en una época que nadie tenía casi televisión, ni blanco y negro siquiera. Entonces la radio era el medio de comunicación y el medio de diversión más importante para la población. Uno puede recordar figuras de radio local, porque así lo eran. Sin todo el despliegue que hoy día puede tener un hombre de radio, un hombre de medios de comunicación, pero los periodistas locales como Marco Antonio y como Florentino Mesa eran los que verdaderamente tenían un protagonismo activo, porque eran líderes sociales, líderes comunitarios que emergían de la misma comunidad para hacer de la radio una forma de vinculación estrecha entre la comunidad y un medio de comunicación. Y ellos eran, entre otros tantos, los que permitieron impulsar los medios de comunicación en Duitama. Bueno, en locutores tenemos a Marcos Osorio Benavides, a Florentino Mesa y también, como ya he nombrado, su gerente, que era don Guillermo Benavides. Yo me acuerdo de Marcos Osorio Benavides, me acuerdo también de los directores de otros programas como Hernando Garzón Eslava, también a Luis Alejandro Tristancho, a Marco Antonio López Pacheco. Ellos eran los locutores más conocidos en la región. La falta que le hace una emisora local a una comunidad es grandísima. La emisora juega parte esencial de resolver los problemas de la comunidad, de educar en la cultura, de educar en la participación democrática y de permitir que exista algo que es esencial para los medios de comunicación, que es el control social. Que exista esa posibilidad de fomentar las veedurías desde lo local es un papel importante que han jugado las emisoras locales. Y cuando no están en territorio, la falta y el impacto sobre la construcción de democracia y la construcción de comunidad es altísimo. Pues, en primer lugar, los chicos de hoy en día ya no tienen esa oportunidad de ser creativos, de hacer un programa radial, a pesar de que hay emisoras comunitarias en las que se les da esa oportunidad, pero no es lo mismo. El entusiasmo, la emoción que se vivía en ese momento era importantísima y muy agradable el tiempo que se disponía para ello. Como Radio Duitama, que eran emisoras de la región, del pueblo, para el pueblo, sí se extraña, porque ya las emisoras pues son a nivel general, no pueden tener ese
color, ese cariño que la gente sentía por su emisora regional, en la cual ellos acudían a presentar todas sus sugerencias, hasta sus quejas, los reclamos de la comunidad. Entonces ahora ya es muy difícil. La radio era un buzón de quejas y sugerencias, alertaba a la comunidad sobre cosas que estaban ocurriendo, que nos disgustaba a todos. En Radio Duitama pasaba de todo porque las limitaciones de la época eran tremendas y uno como oyente y como ciudadano de a pie puede darse cuenta de todas las improvisaciones que hacían los locutores. Era impresionante verlos sortear todas las dificultades técnicas y con mucha creatividad. Era impresionante verlos adelantar transmisiones larguísimas. Radio Duitama transmitía las fiestas y las transmitía el periodista de frente con algún poco de retorno vía algunos parlantes, algunos audífonos, y él ponía la transmisión directamente desde los baffles, y así se transmitía a todo el municipio y aledaños las fiestas de Duitama, por ejemplo, y otros tantos eventos que se hacían en directo. Ay, pues precisamente mis hermanos menores estaban en un corito del Colegio Salesiano para los villancicos. Y un día llegó la emisora para grabar en vivo y en directo. Ellos no estaban preparados y claro, lo hicieron muy mal. Ellos no pudieron desenvolverse muy bien y eso causó pues muchas burlas entre ellos mismos y que algunos tuvieran que dejar el corito porque no se sintieron capaces de continuar. Era cuando nosotros comprábamos una cassette virgen y teníamos una grabadora y llamábamos a la emisora, pedíamos una canción y alistábamos nuestra grabadora lista para grabar la canción que sonaba al aire, pero cuando el locutor interrumpía con sus comerciales, Radio Duitama, su emisora favorita, entonces nosotros, ay no, locutor imprudente, ¿por qué nos interrumpió la melodía? Habían esencialmente dos grandes patrocinadores, que era la compraventa Marcelino Sepúlveda y Nuncirautos, que era la de las grúas. Pero había uno que quedó grabado también en la memoria de los duitamenses y es el del Almacén Nápoles, un rincón de Italia en Boyacá. El Almacén Nápoles, un rincón de Italia en Boyacá, y de ese mismo almacén los estudiantes preguntan qué hay en la universidad. De los comerciantes de la región, sobre todo de un almacén que era muy tradicional en Duitama como el Almacén Nápoles. Entonces ellos decían, cuando en la época de estudiantes, cuando ellos tenían que comprar sus trajes para su graduación, entonces la canción era Los estudiantes preguntan qué hay en la universidad. Eso lo hacían como música de tuna, como una tuna, y también decían su almacén Nápoles, un rincón de Italia en Boyacá.